Buenas tardes. Yo quisiera hablar sobre un derecho y comienzo diciendo un derecho. Qué difícil es hablar de ciertas palabras cuando estamos donde estamos. Yo cuando hablo de derechos, lo primero que hago es criticar la concepción que tenemos de derechos. Porque los derechos, yo si no recuerdo mal, y me toca explicarlo así en las clases, nos dicen que son derechos universales y naturales, lo cual es falso, evidentemente. Y es falso porque los derechos siempre entran en contradicción entre sí mismos, entre varios. Por poner simplemente un ejemplo, y un ejemplo muy radical que en el Estado español hasta hace años suponía una cosa y ahora no tanto. Es decir, cuando una mujer iba a un hospital, la mujer no decidía. Este Estado era un Estado nacional católico según la peseta, que ponía caudillo por la gracia de Dios, y el que decidía era el médico, punto y pelota. Actualmente no, pero ya veremos hasta cuándo. Me estoy refiriendo a un hecho concreto, no al aborto. Me estoy refiriendo en caso de que estuviera en peligro las dos personas. Ahí hay una confrontación de dos derechos. Por ejemplo, otra confrontación, y lo pongo también muchas veces como ejemplo, ¿qué es más importante? Que una señora que tiene, si no recuerdo mal, media comunidad de Extremadura en propiedad y media comunidad de Andalucía en propiedad, reciba miles de millones de euros por parte de la Unión Europea y otros tantos por parte del Estado español simplemente para tener sus tierras en baldía. Sin embargo, todos sabemos el paro que hay en Andalucía. Pero el problema no es esa señora, el problema son los vagos que no quieren trabajar cuando ves la prensa. Y digo esto porque hoy mismo, incluso La Sexta arremetía contra los sindicatos. Porque La Sexta hablaba del gran robo que están haciendo los sindicatos en Andalucía. Que yo sepa, solamente han detenido a 2 sindicalistas de UGT y a un sindicalista de comisiones. Pero lo que no dice la prensa ni lo que dice La Sexta es que hay 200 empresarios de Andalucía implicados en los EREs, entre los cuales hay familiares de una señora que no ha trabajado en su vida y que ahora es ministra de Trabajo, entre los cuales hay familia de Javier Arenas. Por lo tanto, cuando hablamos de derecho hay confrontación y el problema es qué derecho es el que ha de supeditar a otro. Planteo esto porque es precisamente sobre esa base sobre la que aparece el derecho a la renta básica. Un derecho que no es actual. El mismo Thomas More en la Utopía habla de este derecho, pero es que incluso los primeros apóstoles hablan de este derecho. Si no recuerdo mal, una epístola que nunca se lee en ningún sitio, habla y acaba diciendo ricos que seréis colgados del palo más alto. No me acuerdo ahora la idea, ¿vale? Que es de Santiago. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el concepto de renta básica es el concepto de existencia. Y el concepto de existencia se contrapone a otro tipo de derecho. A nivel contemporáneo, voy a dejar al lado una parte, a nivel contemporáneo este derecho aparece con la crisis del 73. Y este señor, este pensador, Philippe Van Parijs, en un artículo que aparece en Zona Abierta en el año 85, tiene un artículo que se titulaba La vía capitalista hacia el socialismo. Este señor pertenecía a una escuela marxista, el marxismo analítico. Ahora no se considera marxista, ahora es liberal solidario.
y dirige una de las mejores universidades que hay en Europa, que es la Universidad de Lovaina, católica, por cierto. ¿Por qué aparece este derecho en 1973? Para situar el contexto político, 1973 es el momento en que en Europa triunfan dos personajes de triste recuerdo, que es Ronald Reagan y la Thatcher. Por cierto, yo recomiendo una película que en España solamente ha estado 2 días en los cines y le han dado un premio en el último festival de Ken Loach, El espíritu del 42, que relata lo que fue el estado del bienestar en posguerra y lo que es la actualidad. ¿Por qué digo esto? No soy partidario del estado del bienestar, yo soy partidario de otra cosa. Pero tiene bemoles que los que no somos partidarios del estado de bienestar tengamos que defenderlo ahora. Digo esto porque en un momento determinado el estado de bienestar habla de los derechos económicos y los derechos sociales. Y cuando, ahora no me acuerdo quién fue el ministro de posguerra en Inglaterra, Wilson, ¿no? No, Beveridge. Vale, sí, que es el que organiza. Sí, exacto. Es el que lanza la flama, teniendo detrás a un economista capitalista, que es Keynes. Es el que lanza la flama de que de la crisis tenemos que salir todos juntos. Si vemos los discursos actuales de Mr. Simpson diciendo que está subiendo el salario de los obreros, pues en fin, la diferencia es bien patente. Este derecho, sobre todo el que defendemos la gente de Barcelona y yo personalmente, que es distinto al de Van Paris, porque digo distinto hasta cierto límite. Es decir, Van Paris lo único que pretende es que se instaure el derecho. Desde el republicanismo, por decirlo de alguna manera, y estoy hablando de gente que pertenece a partidos a la izquierda del PC, desde el republicanismo se habla de derecho que suponga el umbral de la pobreza, ¿vale? El montante, el umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza en España está en 1.000 euros. Por tanto, el que viva con menos de ese umbral de la pobreza no se puede independizar. Luego entraré en el problema de la independencia personal. Otro elemento de la renta básica es que se considera un derecho de ciudadanía. Y ahí sí que quiero entrar fuerte. ¿Por qué? Porque el derecho de ciudadanía, la gente se cree que ser ciudadanos significa que el papá Estado te ayude. Y además el derecho de ciudadanía actualmente está tergiversado. Este derecho es un derecho burgués. Fijaros lo que os digo, es un derecho burgués, pero que la burguesía ni puede ni quiere darnos. ¿Por qué? Y ahora viene toda la explicación filosófica. Si os acordáis, los que sabéis un poco de historia, cuando triunfa la Revolución Francesa, y estoy hablando de la primera Constitución, que es 1792 o 93, a ver, 92 me parece. La tríada que triunfa es libertad, igualdad y fraternidad, ¿vale? En esa misma época, otro pensador que además fue el gran ideólogo de los principios del movimiento obrero inglés, fijaros, el gran ideólogo del movimiento inglés, del cartismo, que es Thomas Paine, en Estados Unidos defiende lo mismo que los revolucionarios franceses. Por cierto, los revolucionarios franceses se declaran ateos y Thomas Paine era muy cristiano. ¿Qué defienden?
y voy a decir en principio Thomas Paine, que es el que defiende precisamente va en París. ¿Qué defiende? Que como ha habido una expropiación forzosa y se ha expulsado a miles de campesinos, recordaros que Thomas Paine, la Revolución Americana, es expulsión de los indios y la conquista de toda la parte esta. Él dice, como la propiedad de la tierra es una propiedad común y se ha expropiado, hay que dar un sustento mínimo para que la gente pueda sobrevivir. ¿Qué dice Robespierre? Robespierre dice, en uno de sus discursos, él plantea, ante una pregunta, que está el derecho de propiedad y está el derecho a la existencia. Y él dice, por encima del derecho a la propiedad está el derecho a la existencia. Y todos los derechos tienen que supeditarse al derecho a la existencia. Ese es el fundamento básico de la teoría republicana de la renta básica. ¿Qué sucede después? Triunfa el termidor, y el termidor instaura lo que hemos conocido como el liberalismo económico, ¿vale? Pero el termidor, ¿cómo triunfa? Sustituyendo la tríada. La tríada ya no es libertad, fraternidad, igualdad y fraternidad, ¿vale? La tríada se convierte en libertad, igualdad y propiedad. Con lo cual, por lo que está empezando a pasar ahora, el enfermo crónico de cáncer que se muera sin pagarse las medicinas, ¿vale? Y el que SIDA igual, lo que está a punto de pasar. Ese es el eje que recoge la teoría republicana de la renta básica. Es decir, si no hay el derecho a la asistencia, esa sociedad nos gusta, y Daniel Raventós dice lo siguiente, ni legítimo, ¿vale? Por tanto, esto aparece además en un momento determinado donde yo voy a decir una cosa que vengo defendiendo desde hace tiempo, y la defiendo en determinado sitio, la defiendo aquí y la defiendo siempre fuera. Que nadie os engañe, el estado de bienestar no va a volver. No va a volver. Y no va a volver porque el estado de bienestar es producto de un contexto histórico. Y el estado de bienestar, la burguesía europea y mundial ya no lo necesita, ¿vale? O sea, el estado de bienestar aparece por miedo al estalinismo que avance hacia Occidente, no por otra cosa. El estado de bienestar se da a cambio de qué? A cambio, en el sitio donde mejor ha triunfado ha sido en Alemania y en Suecia, a cambio de la congestión empresarial, a cambio de sindicatos fuertes y a cambio de que no se cuestione el sistema económico. ¿Vale? 1980, 1990, entre el Fondo Monetario Internacional, entre la Unión Europea y el mismo estalinismo, destruyen los países del este. El ejemplo más claro es Yugoslavia. La de Yugoslavia fue tremendo. Y planteo de Yugoslavia, que es una de las cosas que más conozco, porque ante Marković, el último presidente unitario de Yugoslavia, pide un crédito al Fondo Monetario Internacional, y ese que algunos conocéis ahora como muy demócrata, yo no sé si en ATAC lo he visto alguna vez, algo muy demócrata, que es Jeffrey Sachs, es llamado por Gorbachev o por Yeltsin, y es llamado por los burócratas de turno para privatizar todo esto. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué supone privatizar todo eso? En España lo hemos vivido, emigración masiva.
Yo esta mañana me he encontrado con una trabajadora rumana. Me ha enseñado el dinero rumano, que acaba de llegar. El dinero rumano es de plástico. El dinero rumano actualmente es de plástico. Cuando en Rumanía había una serie de medicina, de médicos y una serie tremendas, a Rumanía iba todos los años Carrillo y Josefina a curarse, poner 2 euros, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que en ese momento la VS ya no necesita una serie de cosas e inicia un ataque frontal al estado de bienestar. El otro día lo estaba explicando por aquí. El ataque frontal, ¿cómo empieza? Empieza con acabar con el salario indirecto. Y termina ahora con esto, que es la segunda parte del salario indirecto. ¿Vale? Yo soy de las personas que no acepto que me digan que no hay dinero. Y luego en el debate, si queréis, entrar. Lo que me interesa ahora es esto. La salida tanto del neoliberalismo, y digo del neoliberalismo porque yo un día en Madrid defendí esto y dos sindicalistas casi me llaman fascista. ¿Vale? Porque claro, confunden los términos o quieren confundirlos. Y me dijo uno, 2 sindicalistas, uno de cada lado, confunden los términos, me dijeron, ¿estás defendiendo lo que puso Milton Friedman en Chile? No, lo que puso Milton Friedman en Chile es otra cosa, para evitar un estallido social cuando Pinochet, que es el impuesto negativo. Esto es un derecho, no es un subsidio. Primera diferencia. Esto es un derecho, no un subsidio, y por eso costará. Segunda diferencia. Un subsidio es lo que han hecho los partidos de centro-derecha y la socialdemocracia, que yo prefiero llamarla social-liberal, ¿vale? Porque la ideología no liberal ha entrado, y ahora lo difícil es plantear planteamientos de este tipo dentro de aquella casa, ¿vale? Ha entrado de tal manera que se concibe que el parado es un vago. El primero que llega a defender eso es Tony Blair en su libro La tercera vía. Que hay que quitar los subsidios y hay que dar cheques. Entonces, el pacto social que todavía continuaba hasta los 90 plantea una salida a esto, que son las asignaciones. Como las contrarreformas laborales, cada día que pasa, y aquí se han hecho 52 desde el pacto de la Moncloa, 52, y en cada una nos han ido quitando más derechos. Como nos han ido quitando derechos, ellos que planteaban, como tú ya no tienes derecho al paro, para evitar la vergüenza de tener lo que tenemos ahora mendigo, se instaura la renta mínima de inserción. La panacea. El que tenía renta mínima de inversión no tenía derecho a paro, ¿vale? Cuando resulta que, según lo que he dicho antes, un obrero hasta ahora se le desviaba un tanto por ciento de cuota obrera, un tanto por ciento la seguridad social. Una persona que ha estado 20 años trabajando no tiene derecho al paro. Cuando ha estado 20 años cotizando, ¿me entendéis? Entonces, aparece la renta mínima de inserción. La renta mínima de inserción tiene un problema, que no es limosna. ¿Qué es limosna? Ya me diréis si con 400 euros puede vivir una persona. ¿Y qué es condicional? A que encuentres trabajo. Porque lo que ha dicho la ministra hace 2 días, eso lo propuso ya un ministro del PSOE. Que los obreros tenían que estar vigilados por si acaso hacían fraude, porque se negaban a trabajar. Si yo tengo un trabajo, si yo tengo una renta mínima de 600 euros y todo el trabajo que encuentre
va a ser de 500 para abajo, pues la verdad no voy a trabajar, ¿vale? Entonces, y ahora acabaré con la renta básica y 7 euros. O sea, la renta mínima de inserción es unidad familiar, no es individual, no es universal y es condicional. Con esto que estoy diciendo, que tú tienes la obligación de trabajar y de aceptar cualquier tipo de trabajo, que es unidad familiar. Por cada unidad familiar te dan una renta mínima. Ahora ponte que haya 3 personas en paro en una unidad familiar. ¿Vale? ¿Qué dice la renta básica? La renta básica, y lo voy a leer quizás el más sencillo, la definición, que la dio un francés. El subsidio universal garantizado es un ingreso pagado por el gobierno o por el Estado, si se prefiere, a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, si no se quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de sus otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién viva. Es decir, es individual. En una familia puede haber 1 o 5 rentas básicas. Segundo, es universal. Es desde que tienes la mayoría de edad hasta el final. Tercero, es para todo el mundo. Y me diréis, ¿el rico también? También. El problema que puede salir en la conversación es que el rico tiene que pagar ese impuesto, ¿vale? Porque ahora viene luego el problema de la financiación, que no lo he estudiado, pero por aquí hay estudios y se puede ver. Entonces, esa es la situación de la renta básica. ¿Cómo se fundamenta? ¿Cómo se fundamenta desde la filosofía que estamos representando? Por una situación muy sencilla. El republicanismo antiguo y el actual decía una cosa que tiene toda la razón del mundo. Uno que no sea propietario no es ciudadano. ¿Qué quiere decir eso? Que uno, para ser ciudadano libre, no tiene que estar dominado por nadie, ni depender de nadie. Por lo tanto, y quiero terminar con esto, bueno, en el debate no salen muchas cosas, que me explican. Por lo tanto, no dominación significa que tú tengas la independencia económica. Y la independencia económica es tener cubiertas las necesidades materiales, no las mínimas, las necesidades materiales. Con eso que estoy diciendo, que las necesidades materiales mías son distintas a las de un argentino y por lo tanto la renta también será distinta, ¿vale? Yo tendré más vicio, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar de esto. O a mí me obligan a consumir más. Entonces, resumiendo, y quiero terminar aquí, porque quiero hacerlo corto y luego abrir el debate. Resumiendo, la renta básica es una renta que sirve para que nadie esté dominado y para que cualquier persona viva por sí misma. Voy a hacer un inciso y con esto termino. Una mujer con un sueldo de 1.000 euros, umbral de la pobreza actualmente, aguanta ciertas cosas. O podría irse de casa. Quiero dejarlo aquí, y me gusta entrar por el problema de la mujer, porque cada vez vemos más, y yo no sé si es de educación o no de educación, pero la de ayer ya me puso los pelos de punta. Un niño que mata a su novia. A mí ya, eso ya me pone los pelos de punta. Y quiero terminar.